buenas tardes, buenas noches o el día que sea, donde lo estén viendo. El día de hoy vamos a hablarles un poco más sobre los ejemplos de las barreras de comunicación y en este caso estaríamos hablando yo, Génesis, y mi compañera Jennifer. Entonces vamos a comenzar. Bien, como primer punto tenemos un ejemplo de la barrera de comunicación, temor al riesgo. En este caso podría funcionar como ejemplo que alguien nos esté diciendo algo importante, pero por el temor de estar inseguros hacia el comunicarnos con otras personas que son extrañas a nosotros, no retenemos la información. ¿Y qué tal si nos está diciendo algo importante sobre alguna tarea? Pues no lo retenemos porque empezamos a sobrepensar las cosas, entonces no retenemos la información que nos están proporcionando. Otro ejemplo es sobre la barrera personal que tenemos nosotros, y en este específicamente es, por ejemplo, cuando no queremos escuchar algo que no nos gusta de que nos digan nosotros. Por ejemplo, algún defecto que tengamos de que eres muy pesada con la comida, y no es cierto, no, yo como perfecto y todo por el estilo. Entonces llega a ser una barrera personal porque ya es algo de nosotros, ya es que nosotros, por el ruido mental que tenemos dentro de nosotros, no aceptamos la información que estamos recibiendo. Y este ejemplo es más o menos lo que quiere dar a entender, que muchas veces lo que nosotros queremos escuchar pues no siempre nos va a gustar y no lo retenemos. Entonces eso puede ser una barrera de comunicación. El siguiente ejemplo que les queremos dar es las barreras físicas. En este caso es cuando algo externo a nosotros llega a ser un interponente entre el mensaje que se quiere llegar entre las dos personas que están comunicándose, que no se procesa bien la información. Un ejemplo claro es cuando nosotros estuvimos en pandemia y teníamos que utilizar un aparato electrónico, ya sea celular, laptop, etcétera, en donde necesitábamos de la internet. Pero, oh sorpresa, muchos de nosotros nos fallaba el internet porque se saturaba. Entonces, pues, el maestro nos está explicando algo y se cortaba la llamada, nos sacaba. Entonces, pues, esa es una barrera de comunicación porque no entendíamos del todo la clase que nos quería dar el maestro y no llegaba la información correcta. Y el siguiente punto es la barrera de comunicación refiriéndose más a la semántica. Un ejemplo claro es cuando dos personas o varias personas se intentan comunicar, pero tienen diferentes idiomas. Por ejemplo, yo estoy hablando en español e intento hablar a alguien que habla coreano. Pues ahí medio chachareamos y todo eso, pero pues como tal no va a llegar claro el mensaje. ¿Por qué? Porque ni yo hablo coreano, ni él habla o ella habla pues el español. Y pues se llega a un punto en donde hablamos inglés, pero el inglés también no es nuestro primer idioma. Entonces, ahí puede haber una barrera de comunicación porque no se está llegando al mensaje que se quiere lograr. Otro punto es el mecanismo de defensa, y en esta barrera funciona más inconscientemente, pero pues está presente y muchas veces no nos damos cuenta. Un ejemplo muy claro de este es, por ejemplo, cuando las personas que somos muy expresivas, algo no nos gusta, algo no nos parece, y por ejemplo, oye, ¿te gustó mucho la comida que hice? Sí me gustó muchísimo, y las caras que tenemos no concuerdan con lo que decimos y la otra persona se queda confundida, ¿no? Porque estás viendo tu cara como que de disgusto, pero estás diciendo, me gustó muchísimo, ¿no? Entonces llegas a confundir a la otra persona y pues la otra persona así de como que sí le gustó o no le gustó. Entonces pues eso igual puede ser una barrera de comunicación, pues porque no se llega el mensaje, obviamente. Pues bueno, estas son las 5 primeras ejemplos que les queremos dar, y mi compañera Jen va a continuar con las siguientes 5 para que concluyamos con el video. Así que vamos contigo, Jen. A continuación yo les voy a hablar acerca de las otras barreras de comunicación que existen al momento de entablar una conversación.
Para empezar les voy a hablar acerca del filtrado. El filtrado es muy interesante puesto que más que nada es la falta de sinceridad que existe a la hora de entablar una conversación, ya que se omiten ciertas partes y nos está contando pues la verdad absoluta, ¿no? Un ejemplo es como cuando tú estás platicando con una amiga, estás con una compañera y le cuentas sobre una situación que te sucedió, pero tú decides omitir una parte. Entonces esta persona pues ya no va a saber lo que era totalmente lo que sucedió, ¿no? Esta es la gran falta de sensibilidad y esto es una barrera súper mega grande, ya que no se está permitiendo que la comunicación fluya constantemente. También tenemos la que es la percepción selectiva. Esta por su vez es totalmente contraria, ya que la persona puede estar hablando sinceramente con otra persona. El receptor está hablando sinceramente, el emisor está hablando sinceramente con el receptor, ¿no? Pero el receptor no quiere entender lo que la persona está diciéndole. Por ejemplo, como cuando es una compañera, no sé, oye, ¿sabes algo? Tu novio te está engañando o lo vi con otra niña. Entonces la persona, o sea, tu amiga va a decir, no, no es cierto, o sea, todo lo que me dijo, pues no era así, con tal de no creer lo que le está diciendo. También tenemos lo que son las emociones. Las emociones son muy interesantes, ya que al momento de platicar con una persona podemos detectar cuando la persona te está hablando muy feliz, te está hablando enojada, te está hablando triste, te está hablando asustada, ¿no? Entonces al momento de platicar con una persona se detecta, pero ¿qué pasa? No es lo mismo cuando tú llegas con tu mamá o tu papá y le quieres contar una noticia así muy feliz y tú la expresas de manera correcta, a como cuando estás asustado, angustiado o enojado, no te sabes expresar de la misma manera. Entonces es una barrera muy grande, puesto que si estás enojado puedes decir cosas que tal vez no querías decir, o bien si tienes mucho miedo, pues también no sé si te pasó algo, no lo puedes expresar correctamente, y esto es una gran barrera de la comunicación también. Por eso es muy importante a veces aprender a lidiar con las emociones a la hora de hablar. También tenemos la que es el código. El código es muy interesante al momento de pues reflexionar acerca de esa barrera de la comunicación. Pues podemos detectar de que tienen que existir códigos al momento de hablar. Es decir, cuando tú entablas la conversación con una persona, tienen que ir como que en la misma línea, ¿no? O hay un ejemplo muy interesante que decía, es como cuando tú le confiesas a una persona que te gusta. Entonces, cuando tú le dices a esa persona que te gusta, pero se lo dices en otro idioma, lógicamente no te va a entender porque no está hablando del mismo código. Y por último, pero no menos importante, tenemos el receptor. Eso es muy interesante, puesto que a veces, muchas ocasiones sucede que cuando tú estás platicando con una persona y dices, no me estás prestando atención, y le preguntas de qué te estaba hablando, y no te sabe responder porque la persona no captó, o sea, el receptor no te está prestando atención y no te está escuchando. Por ejemplo, es como cuando estás platicando con tu novio y le estás contando algo y saben un partido de fútbol y luego le dices, oye, ¿te acuerdas que te dije? Y te dice que no, porque pues no te estaba prestando atención. Esas son las barreras de la comunicación de las cuales yo les puedo hablar. La verdad son muy interesantes y pues reflejan mucho lo grande que pueden obstruir al momento de realizar o entablar una conversación. Muchas gracias.